Vamos a quitarle silencio, vamos a poner al día porque vamos a comenzar con la palabra, ¿verdad? Ya mismo, en breves minutos, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Nada lo que vamos a invitar a 2 o 3 amigos, ¿verdad? Como siempre hacemos, si se quieren conectar, porque vamos a comenzar la palabra de Dios, Padre Santo. Es una palabrita cortita, ¿verdad? Lo llamé a Domingo, lo llamo ahorita. Nada lo que Él vive, Padre Santo, bello. Hermano, compartan esta bendición, no se queden con ella. Vamos a llevar una palabra aquí certera. Dios te bendiga, Jonathan. Ya no se pueden conectar 2 o 3 personas, no sé qué estará pasando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito a través de la palabra en Oseas 4. Porque el pueblo de Dios hoy en día tiene que entender una cosa. El pueblo de Dios hoy en día tiene que entender que lo que nos salva a nosotros es la palabra. Pero hay mucha gente que no quiere que se le dé la. Hay mucha gente que no quiere que se le predique la verdad al pueblo. Oye, pero qué costumbre ha cogido el pueblo, y mucha gente que no quiere que se le predique la verdadera condición que vive el pueblo. Porque la condición que vive el pueblo hay que predicarla si Dios la da. Alaba lo que Él vive, santo bello. No me gusta, ¿verdad? Me invitar, hermano, todos los que quieran compartir el video, pueden hacerlo, hermano. Vamos a ver, como les dije, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? La condición del pueblo hay que predicarla. Le pido disculpas por el ruido. Mi esposa está con los nietos, ¿verdad? Y el nieto es un poquito difícil, un poquito inquieto, pero mira, dice en el capítulo, dice que es controversia de Dios con Israel, controversia de Dios con el pueblo, hermano. El pueblo de Dios hoy en día no quiere ni vivir la ley, ni vivir bajo el pacto, ni vivir bajo nada. El pueblo de Dios hoy quiere hacer lo que le da la gana y llamarse cristiano. El pueblo de Dios hoy en día quiere caminar como le dé la gana, como San Yo diga, como me dé la gana a mí, porque esto y lo otro. Entonces tú ves estos fariseos, escribas y saduceos, que hoy en día quieren predicar. No, al pueblo no se le puede decir eso. Al pueblo hay que tratarlo con amor, al pueblo hay que tratarlo con tranquilidad, al pueblo hay que hacer esto. ¿Y dónde está la cojeción? ¿Y dónde está el caminar? ¿Y dónde están las cosas del Señor? ¿Y dónde están las cosas que Dios mandó a hablar? Entonces el pueblo perdiéndose, la iglesia llena de pueblo perdido. Hermano, hay que decirlo así. La iglesia está llena de mucho pueblo perdido. ¿Tú sabes por qué te digo pueblo perdido? Porque no se le predica la verdad. Se le predica una palabra suavizada, una palabra que los hace vivir como cristianos, aún no siendo cristianos, hermano. Dice que la palabra es como martillo que rompe la piedra. Dice que la palabra es espada de doble filo. Dice que la palabra es refrigerio de los huesos. Dice que Dios hace la herida y sana la llaga, o hace la llaga y sana la herida, como tú lo quieras decir. Pero que Dios lo hace todo a través de su palabra. Entonces tú tienes que predicarle al pueblo que Dios es amor y que Dios los perdona y que Dios los quiere como ellos están. No. Tenemos que enseñarle a un pueblo que está en pecado. Tenemos que enseñarle a un pueblo que el que vive en pecado se va a perder. Y la muerte del que vive en pecado es en el infierno con Satanás y sus secuaces. I'm sorry. Yo no te puedo decir que tú te vas a morir y te vas para el cielo en pecado, porque ese es el embuste más grande que la Iglesia Católica le está enseñando a la gente. Te echamos una misa, te sacamos del purgatorio y te mandamos para el cielo. Tendrá el Papa el poder de... Tendrá el Papa más poder de Dios, que Dios dice que después que tú estás en el infierno, de allí no te saca nadie. Entonces dime qué verdad le estamos predicando al pueblo hoy en día. ¿Qué atalaya somos de Dios? ¿Qué sacerdotes somos de Dios? ¿Qué real sacerdocio estamos preparando para el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Aquellos sacerdotes que se preparaban para sacrificar, ¿verdad?, la ofrenda al Dios vivo. Hoy en día el pueblo no sacrifica ofrenda a Dios, porque no es real sacerdocio. Son Taiwán. Porque es que tú coges la palabra para golpearlo. No. La palabra es como martillo que rompe la piedra. Y como fuego. Y como medicina, como refrigerio. La palabra hace en cada uno el trabajo que tiene que hacer.
Si tú estás en pecado, yo predico en contra del pecado del adulterio y te toca, deje el adulterio porque estás en adulterio. Si yo estoy predicando en contra de aquellos que usan droga y tú te metes droga y no te gusta porque lo tienes escondido, deja la droga porque no vas a ir para el cielo. Pero si te predico del amor de Dios y tú estás en la paz y en el amor de Dios, se supone que te guste. Pero si te predico de que Dios va a acabar con el impío y el pecador y tú estás bajo el Espíritu Santo y tú estás en la verdad del Espíritu, te goces también con esa palabra y no te molestes. Si te molesta, algo oculto tienes, hermano. No podemos seguir con esta falsedad de querernos llamar ser cristianos y no somos ni cristianos, hermano. No podemos vivir más con esta falsedad de creernos que somos hijos de Dios cuando no somos hijos de Dios. Dice que somos salvos por gracia. La gracia viene por la fe. Y la fe es un don de Dios que viene por la palabra. Y si yo no te doy la palabra verdadera de Dios, ¿cómo yo acrecento esa fe verdadera para que cuando venga la prueba, para cuando te venga el problema, para cuando te vengan las cosas, tú tengas fe en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muchos se comen los micrófonos hablando y cuando viene la prueba se asustan, hermano. Aquí vemos que Oseas le está hablando al pueblo de Jehová. Oseas no le está hablando más nadie, al pueblo de Jehová. Un pueblo que decía que iba a seguir a Dios, un pueblo que decía que iba a seguir en pos de Jehová, pero siempre tenía ídolos, habían fornicarios, habían adúlteros, habían personas que estaban mal y se creían que iban para el cielo, porque Dios podía ser... No, Dios no puede ser burlado. Y hoy en día, cuando tú predicas la verdad del evangelio, hay mucha gente que se molesta. Mira, hermano, Dios te bendiga, hermana Grisel. Hay evangelistas que se molestan porque tú predicas la verdad. Pastores, misioneros. Ay, que tú no tienes misericordia. Ay, que la misericordia que Dios me dio es para ver la condición de mi hermano y predicarle lo que Dios me dio para que se aparte del pecado. Yo no puedo ser más misericordioso que Dios. O Moisés no le pidió algo a Jehová y Jehová le dijo, yo voy a ser misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso, no con quien Moisés quería. Pero hoy los sacerdotes, hoy los pastores, los evangelistas, los predicadores, los misioneros quieren ser más misericordiosos que Dios. Ay, esa ovejita hay que dejarla ahí, porque tú sabes por qué. Porque ella está en pecado, pero da buen diezmo. Ay, pero una ovejita que está en pecado, pero mira, de una ofrenda buena. Trabaja para la obra. Alaba lo que él vive. Señor, que prenda al diablo. Ese que hay en las iglesias metidas. Que hay una lambeera de ojo porque da buen diezmo, porque da buena ofrenda. Ay, porque es que cuando yo necesito para la luz de casa, ese feligres me da. Pero se va a perder en el infierno igual porque no está caminando como es. Porque esto no es por obra. Esto es por gracia. Y la gracia viene por la fe. Y la fe por la palabra. Entonces, si tú hablas una palabra verdadera, y se fue un hermano. Ay, pero que se me fue, Carmelo. Tú predicaste duro y se me fue un hermano. Y ese hermano daba un buen diezmo. Olvídate el diezmo si el que te llamó a ti sustenta la casa. Y no necesita el diezmo de una persona que no quiere la verdad de Cristo. Porque tú le coges el diezmo, tú le coges la ofrenda a personas en pecado y a personas en adulterio y a personas en fornicación cuando eso es anatema para Dios. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que el pueblo hoy, tú le hablas la verdad y se van cogiendo. Porque se creen que porque ellos hacen esto y lo otro y se les permite, están bien. No. Hay que predicar la verdad del evangelio. Hay que predicar la verdad de Dios. Hay que predicar la verdad aunque duela. Yo prefiero que me digan la verdad que me duela a que me digan una mentira y me pierdan en el infierno. Pero hay muchos que se están perdiendo ahí dentro del pueblo porque los sacerdotes, porque los llamados a predicar le meten tanto embuste, tanta malanga y tanta cosa que no es verdad, hermano. Palabras infladas, palabras vanas le predican. Esto es para los que gustaron de la verdad que es Cristo. Y si has gustado de la verdad que es Cristo, la palabra de Dios te tiene que gustar, porque te tiene que gustar, porque el Espíritu acomoda a lo espiritual, y esta palabra es espiritual, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, a hombres y mujeres santos de aquel tiempo que la estaban escribiendo. Entonces tú me dices a mí que tú eres cristiano y no te gusta la verdad de Cristo. Alaba lo que Él vive.
¿Te gusta y no te gusta la verdad de Cristo? Enséñame dónde está tu cristianidad, como el que dice, enséñame tu obra y yo te enseño mi fe. Porque la fe sin obra es muerta y la obra sin fe es muerta también. Tenían fe, pero no caminaban por la palabra de Dios. Alábalo que él vive. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias primeramente por tu infinita misericordia, Padre. Te damos gracias por otro día más que podemos ser siervos inútiles en tus manos, Padre. Te pedimos por cada uno de los oyentes, Padre, que seas tú pasando el carbón encendido en sus oídos y en sus corazones, Padre, para que puedan atesorar esta palabra. Te pedimos que pase el carbón encendido en los labios de tu siervo aquí presente, para que solo la palabra con la autoridad y de nuevo de tu espíritu pueda salir, Padre. Que seas tú desde el principio hasta el final. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado, por la voluntad del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermano, tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender que el pueblo de Dios en aquel tiempo perecía por falta de conocimiento, porque los sacerdotes que tenían que llevar la palabra no querían hacer como era, porque los sacerdotes le permitían todo, y hoy en día el pueblo de Dios está pereciendo. El día que venga el Señor se van a quedar millares y centenas de millares por culpa de aquellos que están llamados a llevar la palabra. Hoy en día los que estamos llamados a llevar una palabra de Dios somos unos cobardes. Tenemos miedo al pueblo, tenemos miedo a que nos cierren las puertas, tenemos miedo a que no nos abran los altares por decir la verdad de Dios. Pues yo prefiero que me cierren un altar a mentir, porque yo vine a llevar la palabra de Dios donde quiera que me pare. Y dice que la paga del pecado es muerte, y muerte en el infierno, donde el gusano no muere, y el lamento y el crujir de dientes será eterno. Si no te apartas del mal y mueres, no vas para el cielo, hermano. Aquí no hay misa. Aquí no hay misa que te saque del supuesto purgatorio. No. Aquí, cuando cae al infierno, de ahí no sale. Si no, pregúntale al rico, que le decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que me pase, que se moje los dedos y me los pase en los labios. Y Abraham le dijo, no. Ni Lázaro va para allá, ni tú vienes para acá. Pues manda a Lázaro que le hable a mi hermano. Le dice, no, ellos tienen a los profetas, para allá no va nadie. Porque después que tú mueres, tú no vuelves de la muerte, a menos que Dios no permita darte una segunda oportunidad. Pero el que muere, murió y se acabó todo ahí. Tienes que aprender que si no estás viviendo la verdad de Cristo aquí en la tierra, allí no vayas a llorar y a gritar. Que van a hacer mucho los gritos, los llantos y los lamentos en aquel infierno, de aquellos que no quisieron vivir la verdad de Cristo, de aquellos que decían conocer a Cristo pero no la predicaban, de aquellos que decían, no, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, apartado de mí, hacedor de maldad. Y así hay muchos dentro del pueblo de Dios, diciendo que son cristianos, diciendo que son real sacerdocio, y no llegan ni a sacerdotitos. Bueno, sacerdotes de Baal, de aquellos dioses ajenos, porque de Dios no lo son. Alábalo que vive. Vamos a leer la palabra en Oseas 4, del 1 al 7. Amén. Y de ahí vamos a hablar un poco. No vamos a ser extensos, vamos a estar como 4 horas, pero es que el pueblo tiene que entender que tienes que gustarte la palabra de Dios, guste o no te guste, porque si no te gusta hay pecado. Si no te gusta y hay pecado, arréglate. Y si te gusta es porque andas en el espíritu, hermano. Esta palabra no es para que te guste toda, es para que te ajustes a ella. La palabra no es un buffet para tú comerte lo que te da la gana. Tú tienes que comerte lo que te sirvan a la mesa. Alaba lo que él vive. Vamos a leer. La palabra de Dios, lea el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un pueblo que va para el cielo. Dice amén. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche.
Alaba lo que él vive. Y tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a sus grandezas, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Alaba lo que él vive. Mira, hermano, tú no puedes creer que tú vas a hacer lo que te da la gana aquí y Dios no te va a pasar la factura, hermano. Aquel que murió en la cruz pagó tu deuda y la mía. En la cruz del Calvario fue el codeudor por nosotros. Pero tú tienes que pagar esa factura. Cuando tú vayas ese día al cielo y te pongan en balanza a ver si tú has dado el peso exacto para estar ante la presencia de Dios, para estar en la gloria con Cristo, ese día tú vas a decir, pero Padre, y él te va a decir, no, fuera de aquí, hacedor de maldad. Yo te dije que hiciera, pero en tu nombre, no. En mi nombre tú no hiciste nada. Tú hiciste en tu vanagloria. Tú hiciste en tu soberbia. Porque hoy en día hay un montón de soberbios trepados en los altares. Hay un montón que se creen que la gloria es de ellos. Hay un montón que se creen que la palabra es de ellos. Y no saben que son inicuos, que por el poder de Satanás le ha dado poder para hacer lo que les da la gana dentro de los altares donde no hay visión. Hacen hasta prodigios que engañarán aún a los escogidos, si es posible. Por eso es que hoy en día tenemos que gustar de la verdad de Cristo, hermano. Dice que el buen pastor su vida da para las ovejas. Pero el asalariado ve que viene el lobo y deja que se las coma. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día hay personas dentro de los altares predicando una cosa que no es de Dios. Y aquellos que tienen el poder para callarlo, callan. Y no es que te trepes al altar y formes un jebulú. Pero si tú tienes el poder del Espíritu Santo y te enseña que ese hombre está mal, tú hablas con tu pastor y le dices ese hombre está mal y el pastor tiene el poder de bajarlo del altar. Y si el pastor tiene visión, también lo baja del altar. Pero hoy en día hay una masa de fariseos trepados en los altares que lo que dan es miedo, hermano. Lo que dan es miedo, hermano. Dice, ¿verdad? Dice la palabra que oír palabra de Jehová, ¿verdad? Que contiende porque no hay verdad. No hay verdad, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Porque mucha gente predica lo que no vive. Porque mucha gente enseña lo que ellos no saben. Porque mucha gente quiere oír lo que ellos desean y no lo que Dios desea hablarle. Por eso es que no hay verdad en el pueblo de Dios. Por eso es que no hay verdad en muchos. Porque la verdad os hará libre. Porque la verdad es la que nos va a llevar a la plenitud con Cristo. Porque la verdad está solamente en la palabra, no en estos testimonios largos de que yo era esto, de que Cristo hizo en mí esto. No, en la palabra de Dios. Porque la verdad me enseñó a mí que para ser tu hijo de Dios tienes que venir a la sangre del Cordero. Que esto no es para todo, porque el mismo Padre dijo que Él mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que a todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Y el que no crea ya ha sido condenado. Pues no es para todo. Y yo lo predico así porque la Biblia lo dice así. Que los hijos de Dios son los que se han lavado en la sangre del Cordero. Pero a muchos no les gusta esto. Porque a muchos les gusta que porque tú estás en pecado, Dios te ama. Mira, ese es el embuste más grande en la boca del diablo. Dice que Dios ama a los que le aman. Y aquel que está en pecado no ama a Dios, porque dice que el que le ama guarda su palabra y guarda sus mandamientos. Alaba lo que Él vive. Yo amo a Dios y estás en pecado. Tú no amas a nadie. Tú no amas a nadie. No me vengas con ese embuste. No me vengas con esa mentira. No me vengas con esa falsedad. Otros que dicen, cuando yo estaba en el mundo yo le temía a Dios. Pues yo tengo una mala noticia. El temor a Dios es someterse a su voluntad. El temor a Dios es hacer lo que Él quiere. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo me metía a droga, cuando yo era alcohólico, yo no le temía a Dios. Porque blasfemaba contra Él y hacía muchas cosas. Si hubiese tenido temor de Dios, estuviera en una iglesia metido. Ahora yo tengo el verdadero temor a Dios. Así que no seamos embusteros ni mentirosos, ¿verdad? La misericordia, que dice que no tienen ni tienen misericordia, es una virtud que se inclina al ánimo de compadecerse de los trabajos y la miseria ajena.
Es la habilidad especial que Dios dio a sus miembros del cuerpo de Cristo para sentir empatía y compasión genuina por los individuos, sean cristianos o no sean cristianos. Ya no hay misericordia. Porque yo no siento compasión por las almas en las calles. Porque yo no. Hay que tener misericordia con el prójimo que está en la calle y con el hermano que está dentro de la iglesia también, seguro que sí. Pero esa misericordia me enseña a mí a que si yo lo veo en pecado, llamarlo a cuenta, sentarlo y decirle, te vas a perder. Si tú no vienes a Cristo y te arrepientes, te pierdes en el infierno. Esto no le gusta mucho, pero como yo no predico para que te guste, yo predico para que te ajuste. Aprende la palabra de Dios. Porque es que hay mucha falsedad dentro del pueblo, hay mucho predicador falso. Que no sea, ¿tú sabes por qué? Yo te voy a decir un adelanto de lo demás ahorita. ¿Tú sabes por qué ya muchos no predican en contra del pecado como es? Porque están llenos de pecado. Porque no se le puede señalar al pueblo lo que tú estás viviendo. Porque va y el demonio te señala a ti para atrás. Alaba lo que él vive. No señalan adulterio porque son adúlteros. No señalan lo del diezmo porque no diezman. No señalan lo de la fornicación porque viven en fornicación. La lascivia no la señalan. No se señala el pecado porque están viviendo en un pecado continuo. Trepado en los altares. Entonces se caen de la gracia del Señor. Y antes predicaban una sana doctrina, muchachos, que era la sana doctrina verdadera. Ahora le cambiaron algunas cosas para ellos no ser señalados por la palabra. Yo te voy a decir algo, esta palabra corta para allí y para acá. Yo predico lo que Dios me da. Y si me señalen algo, me tiro cuando termine de jodilla. Y digo, Señor, esto me tocó. ¿Qué está pasando? Dígame. Aquí estoy porque yo soy un siervo inútil en sus manos. Y yo no puedo hacer como yo quiera con la palabra, hermano. El conocimiento de Dios es un saber teórico acerca de la naturaleza de Dios. No es un saber teórico acerca de la naturaleza de Dios, sino un conocimiento práctico de su soberanía y de su mandamiento. Mucha gente se le olvidó eso. No tienen ya el conocimiento de Dios porque no practica los 10 mandamientos. Porque no practica la ley de Dios que está de Éxodo 21 a Éxodo 23, que Dios le dijo, dale esta ley a mi pueblo. Pero no quieren vivir la ley de Moisés, pero tampoco viven la ley de Cristo. Pero tampoco, óyeme esto, pero tampoco vive la ley de Cristo. Entonces Cristo vino pero tampoco personas que uno está predicando y manda pendiente de otras cosas. Yo no estoy predicando. Cuando yo termine de predicar, yo atiendo a todo el mundo. A menos que no sea aquí en la prédica que necesiten oración. Pero mientras tanto, los demás, olvídense de eso, que estoy hablando de la palabra de Dios. Por favor. Hermano, personas que no viven los 10 mandamientos, no viven la ley de Dios, pero Jesucristo vino y dio unas leyes que dijo, ¿te acuerdas que fue dicho que cualquiera que se acueste con una dama adultera? Pero ahora yo te digo que si la llevas a tu pensamiento, ya, y la deseas, ya adulteraste. ¿Te acuerdas que se fue dicho que el que a ojo, que a ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pues ahora yo te digo que si tu hermano te da una trompa, que te da una pescosa, que pongas el otro lado. Pero yo no estoy bajo la ley, pues te voy a decirle algo. Eso es lo que le está pasando al pueblo, que no se le está enseñando la ley de Cristo, que no se le está enseñando la verdad de la ley, porque habla de la ley y habla muchas cosas de la ley, que yo te voy a hablar ahorita de esa ley, porque dice que él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplir la ley y a los profetas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y él murió en muerte de cruz, en condenación, porque él vino a caminar y a predicar la verdad del evangelio. Él vivía la ley como era. Y los profetas hablaron de él y él cumplió todo lo que los profetas dijeron sin que le faltara una cosa. Somos hijos de Dios, pero no predicamos la verdad de Dios. Somos hijos de Dios, pero le tapamos el pecado a los demás. No es tiempo de estar tapando pecado, pastor, evangelista, ministro del Señor. No es tiempo de estar tapándole el pecado a los demás. Tú quieres taparle el pecado y ese pecado va a ser llamado a cuenta a ti. Porque tú eres el que estás ahí para ser llamado a cuenta, hermano. Tenemos que tener cuidado que no estemos tapando un pecado mortal, aunque todos los pecados son muerte, pero hay un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada. Cuidado que tú no estés tapando ese pecado cuando dice, el Espíritu me dijo. Alaba lo que él vive. Dice que perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Estas cosas son las que hay en el pueblo hoy.
pues jurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio. Por eso es que de la tierra se va a enlutar, hermano. ¿Tú sabes por qué se va a enlutar la tierra? Y van a aparecer todo, las aves, todo, que esto va a ser destruido completo, por eso mismo. Porque el juicio va a empezar por la casa de Dios. Porque tú no te creas que yo estoy exento de pasar por ese juicio a ver si estoy ahí como Dios quiere, hermano. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios que no puede ser burlado, hermano. Pero tú te crees que tú puedes burlar a Dios. Pero tú te crees que tú puedes hacer como te da la gana, hermano. No. Judas dice que hay unos hombres que han entrado encubiertas a las casas y hacen de la gracia un libertinaje. La gracia no es una licencia para pecar. Ay, bendito, el nene tan lindo, sigue pecando, que Dios te ama así. Sigue haciendo lo que tú quieres, que Dios después te transforma. Génesis 6:5 en adelante dice, porque Dios vio que la maldad del hombre se multiplicó, que su pensamiento era constante mal que hizo, cortó de la tierra al hombre. Por eso es que como en el tiempo de Noé estamos, y así va a suceder, Dios va a cortar al hombre de la tierra. Y no te creas que te vas a salvar porque Dios no puede ser burlado, te dije. Dios no puede ser burlado. Porque los que están sin ley, como si yo, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar la alma. Mira, hermano, porque los que están sin ley van a ser juzgados sin ley. Y los que están bajo la ley van a ser juzgados bajo la ley, pero todos van a ser juzgados. Yo prefiero ser hallado falto. Yo prefiero ser hallado lleno de la ley de Dios que falto de la ley, porque la ley se hizo para el conocimiento del pecado. La ley se hizo para aquel que estaba en transgresión, reconociera que estaba en transgresión y viniera a Cristo. Pero hoy el pueblo no quiere estar así, hermano. Hoy el pueblo no quiere, mira. Ciertamente no se puede contender con el hombre, hermano, hoy en día. Hoy en día tú no puedes predicar la verdad de Cristo porque tú estás mal. Hoy en día tú no quieres predicar la verdad de Dios porque tú estás mal, hermano. Yo te voy a decir algo, yo voy a predicar lo que Dios me dé. Y yo no voy a contender con nadie. Te predico la palabra de Dios. Te predico lo que Dios me da. Y si no te gusta, tírate de rodillas, ve al departamento de queja que es con Dios. A mí no te me vengas a quejar. Porque si te me quejas y Dios me dice que tienes pecado, te lo voy a decir en la cara. El pecado se conoce, hermano. El pecado se reconoce. La gente huele hasta mal cuando tiene pecado. Y no es que huele a sobaco, hermano. Porque hay que decirlo así. Es que Dios muestra el olor fragante de los que oran. Porque es un incienso grato al Señor. Y ese olor fragante y ese brillo del Espíritu. Y esa transformación del Espíritu en cada uno de estos hermanos que oran y hacen la voluntad de Dios. Pero hay personas que no quieren que se le predique la verdad. Hay personas que mejor no te invitan a un altar. Antes de que tú vayas a decirle al pueblo la condición que está viviendo. Porque hay muchos que viven de los diezmos. Hay muchos que viven de la ofrenda y no le conviene que se le predique la verdad al pueblo. Ay, hermano, tú fuiste a mi iglesia, predicaste y se me fueron 3. Dios lo sacó con la palabra. Porque aquel que está en Cristo busca la verdad del Señor, hermano. La palabra no es para azotar, la palabra es para enseñar el pecado, hermano. Antier un pastor, ¿verdad? Predicaba, yo me gozaba porque él hablaba de la vara. Y la vara es para azotar. Y si cuando se azota una oveja, es porque esa oveja está descajilada. Cuando una oveja se siente azotada con la vara es porque hay descajilamiento, porque hay pecado, porque hay algo. Y Dios la tiene que azotar. ¿Cómo tú me dices que yo vaya a un altar y no predique lo que Dios me diga? Te bendiga, Carlos, te bendiga, Marco. Yo no estoy diciendo que ese pastor predicó eso y a mí me gustó. Y decía que el callado era para jalarla. Y pues cuando están de enviar hay que jalarla. Y él lo predicó bien claro, hermano. El callado y la vara infunden aliento a la vida de la oveja. Porque la oveja es un animal. Oye, yo busqué la definición, es otra prédica, pero yo busqué la definición, un animal que parece de depresión. Un animal que cuando se siente solo se tira al piso y se deja morir. Es un animal que si no oye la voz del pastor que la tranquiliza, se desespera y oye la voz y camina por donde su pastor. Por eso es que Jesucristo decía que yo soy el pastor. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Entonces cuando tú predicas la palabra, cuando tú predicas la verdad de Cristo, se supone que esas ovejas conozcan la voz de Dios.
Pero se van huyendo porque no conocen la voz de Dios. Porque las ovejas de Dios gustan de la verdad del evangelio. Gustan que se les digan si están en pecado. Gustan que hay cosas en el hombre y en la mujer de Dios que hay que quitar del hombre y de la mujer de Dios para que sean perfectos, varones perfectos ante los ojos de Dios. Y no te estoy diciendo ante los ojos del hombre, aquí el hombre no da, ante los ojos de Dios hay que ser un varón recto y perfecto. Hay que ser strike, como lo dice, ante las cosas del Señor, hermano. Ezequiel se le dijo que iba a ir a un pueblo. Dice, y si te mandara un pueblo de habla profunda, que no entendiera la palabra, le quisieron decir, ellos te escucharían. Pero mi pueblo, que es un pueblo rebelde, no te va a escuchar porque no quiere escuchar a Dios. Y así está el pueblo de Dios hoy en día en muchas iglesias, que tú vas a predicar y no quieres la verdad del Señor. Si vienes a predicar, tienes que predicar sobre esto, no lo predica tú, fariseo. Si tú quieres que prediquemos bajo tu condición, predica tú, no invites. A mí, por eso es que a mí muchas iglesias no me invitan. Porque si es restauración, se predica la restauración como Dios la da. Si es amor, se predica el amor como Dios lo da. Y si es látigo, se da el látigo como Dios lo da. A mí no me importa el pastor, a mí no me importa el evangelista, a mí me importa Dios. Por eso, que aquel que me llamó de las tinieblas a luz se llama Jehová de los ejércitos. Y fui llamado a contar las virtudes de él. No a contar embustes en los altares. No hablar palabras vanas. ¡Ay, palabras vanas, cómetelas! Que eso no hace nada, eso es como cangrena que carcome. La cangrena, cuando tú predicas cangrena dentro de los altares, el cuerpo se desune y el cuerpo está como los valles de los huesos secos, hay que revivirlo. Se le dijo al profeta que profetizara, que le hablara la palabra de Dios. Y él dijo, así dice Jehová. Cuando se le dijo a aquellos huesos, ¿verdad que sí? Júntense. Porque Jehová lo dijo. Por eso es que hay que hablar la palabra de Dios como es. Pero hay un valle de los huesos secos dentro de las iglesias, hermano. Hay una pudredumbre, apesta muerto dentro de las iglesias. Hay muchos muertos que tienen que vivir. ¿Y cómo viven? Sacando esto que dice Osea, que se le hable la verdad porque el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de la verdad de Cristo, por falta de la verdad de la palabra, porque el que esté en pecado, pecadores, y no es hijo de Dios, y el que esté en la verdad, hijo de Dios es. El que esté en adulterio está, no le coge el diezmo. Dile, mire hermano, no se te puede coger el diezmo porque tú estás todavía apartado de la verdad del Señor. Porque el diezmo es para el pueblo de Dios, no es para todo el mundo, es para aquellos que ya han venido a Cristo. Pero es que él se entregó al Señor, pero sigue en adulterio. Y ese dinero es anatema, pero como me conviene más que el alfolí está lleno, a que el Espíritu Santo vive en la iglesia, pues le cojo el diezmo y le cojo todo. Es que yo no le puedo decir nada por adulterio. ¿Por qué no puedo decir nada, pastor? Fue que yo adulteré. Eso no importa. Si tú adulteraste, reprende el adulterio porque Dios te reprendió a ti y te perdonó. Si tú cometiste fornicación, pastor, evangelista, esto es para todo el mundo, hermano, hasta para mí. No quiero que nadie haga un trofeo con que Carmelo está tirando. No, yo predico. Si fornicaste alguna vez y Dios te perdonó, predica en contra de la fornicación. Si ya Dios te perdonó, repréndelo. Para que esa alma que esté en lo mismo que tú estabas, venga al evangelio y se convierta, no le tapes el pecado. Si tú una vez jodaste y te caíste de la gracia, Señor, perdóname, y Dios te perdonó, predica en contra del ladrón. ¿Por qué? Porque ya Dios te perdonó a ti para que ese hombre busque el perdón. Pero hay personas que porque han cometido un pecado, se han caído de la gracia del Señor, ya no quieren predicar la verdad de Cristo. Porque es que el ladrón Dios lo perdona, pero no le dice que se arrepienta. Vamos a predicar, vamos a vivir la verdad del... Dice que estaban faltos de conocimiento. ¿Qué era falta de conocimiento? Defectuoso o necesidad de algo, necesidad de entendimiento, de inteligencia o de razón natural. Hay mucha gente que falta inteligencia dentro del pueblo de Dios primeramente para predicar y otra que le falta inteligencia para caminar bajo los estatutos de Dios. Porque uno de los dones del Espíritu es el don de ciencia. Y muchos dicen que tienen el don de ciencia y siguen resbalando la misma cáscara de guineo todo el tiempo. ¿Y cómo es esto? No, porque es que yo conozco la palabra y cómo tú te caes.
yo me gozo. Cierto momento, un evangelista, no voy a decir el nombre, un evangelista que yo amo mucho, me enseñó a través de una prédica que la gente coge los versículos de Dios y hace lo que le da la gana con él. Cuando vamos a Corintios 10:13, nos habla que el que vaya a estar firme, vele que no caiga. No es que yo me creo que yo estoy firme y no puedo caer. No, saquémonos esa embuste de Satanás de la boca. Ahí dice que la palabra quedó para que tú te camines por ella, para que tú estés pendiente a ella, que no vayas a ser como el pueblo de Israel, que decía que estaba firme y caía. Y dice así que el que vaya a estar firme no caiga, porque somos tentados con nuestras propias concupiscencias, que estés pendiente, hermano. Por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Tú te puedes caer, hermano. Dios te perdona. Sí, podemos caer y Dios nos perdona. Pero qué lindo sería andarle bajo la gracia de Dios todo el tiempo sin tener que caernos. Como el siervo Gille, como Moisés, como Noé, como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Como Elías, que Dios mandó un carruaje de fuego y se lo llevó. El mismo Moisés, después de muerto, Judas 9 dice que el espíritu, Satanás vino a contender por el cuerpo y dice que el espíritu de Dios, el ángel de Jehová, lo recogió y se lo llevó. Hombres que andaron con Dios, como el apóstol Juan, que Dios lo llevó en una visión al cielo y vio el cielo, lo que tú y yo anhelamos ver, y con esta carnalidad que tenemos, porque cada 5 minutos caemos, Dios me perdona, y te caes en una de esas caídas y viene Dios, te quedaste, hermano, te quedaste. Tenemos que aprender a vivir el evangelio. Esto no es para todo el mundo, esto es para los que permanecen firmes, esto es para los que perseveren hasta el final, y perseverar es seguir luchando hasta el final, hermano. Pero nos gusta más el pecado que está en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos falta de conocimiento? Por falta del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 me dice que la unción del Santo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se supone que el que tiene el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Por eso es que la palabra se acomoda a lo espiritual. El hombre con la mente natural no la entiende. Por eso es que cuando tú predicas en las iglesias, la gente se molesta tanto. Tú ves que a veces yo predico y yo veo a los hermanos que parece que le meten un limón agrio a cada lado. Y murmurando, bochinchando y peleando con los que predican. Tú no puedes contender con la palabra de Dios cuando se predica por los versículos. Porque tú contiendes contra Dios mismo. Y contra Dios tú ningún hombre. El hombre es carne. Dios no va a contender con él. Mejor lo quita y ya. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque Dios no va a contender contigo. Te manda un espíritu de Jor y te saca de la iglesia. Palabra de Dios en la Biblia. Si no me equivoco, en Timoteo. Que manda un espíritu de doble error para que te pierdas. Dios no va a contender contigo. Pero es que Dios ama al pecador, pero no va a contender contigo y ni ama al pecador. Dios aborrece al pecador como aborrece el pecado. Porque Dios está irado diariamente contra el pío y el pecador. Ponte a caminar con la palabra de Dios. Ponte a hacer este pueblo. Este pueblo Dios tenía controversia con él porque lo iba a destruir si no se arreglaba. Porque decía que iban a aparecer todos, los peces del mar, las aves del cielo, los profetas, las madres, los hijos, todos iban a aparecer. Y había pueblo de Dios supuestamente ahí. ¿Qué pasa contigo, pueblo de Dios? ¿Qué pasa contigo, verdad? Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y es mentira, según ellas os ha enseñado a permanecer en Él. Dice, así como la unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Cómo tú has gustado de Cristo y después que has venido a gustar a Cristo te has ido del Evangelio? Porque me dijeron esto. Oye, hermano Carmelo, que uno va a la iglesia y le dicen esto y le dicen lo otro. Venga, ¿qué hay? ¿A quién tú gustaste en la iglesia? ¿Al hermano que te está haciendo la queja? ¿Al predicador o a Cristo? Porque cuando tú gustas de Cristo, tú no te apartas de Cristo. Pero como no andas en el espíritu, no gustas de las cosas espirituales, hermano.
tú tienes que aprender a gustar de las cosas espirituales primeramente, hermano. Dice que desecharon el conocimiento, hermano. Esta gente desechó el conocimiento. Hay muchos que han desechado el conocimiento por irse en pos del mundo. El mundo no nos va a dar nada, hermano. No seamos hipócritas con Dios. Seamos hipócritas, mira. Efesios 4:17 me dice, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Tú no puedes andar como los del mundo. Tú no puedes andar vistiendo como los del mundo. Tú no puedes andar con cosas y accesorios de los del mundo. Tú no puedes estar caminando como si fueras un mundano más, porque ahora tú eres el real sacerdocio de Cristo. Por eso es que Dios los desecha. Por eso es que Dios te está desechando hoy. Por eso es que Dios te está sacando del pueblo. Por eso es que Dios te está diciendo, el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y tú eres uno de los que estás pereciendo, hermano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si es verdad que lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que es en Jesús. Hermano, no podemos andar en pos de este mundo porque nosotros conocimos la verdad que es Cristo. Dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. Entonces yo te hablo la palabra de la libertad, la palabra que es en Cristo, la palabra que es en la Biblia, y tú me vienes a estar llorando y estar, ¡ay, Carmelo! Deja de ser un niño ignorante en las cosas del Señor y ponte a someterte a las cosas de Dios. Deja de estar vistiendo y caminando como los en pos de los del mundo. Y te estoy hablando de cosas que son del mundo. No que cosas no cosas que son doctrinas de hombres. Te estoy hablando de cosas verdaderas que habla la Biblia. Porque hay unas doctrinas locas por ahí que yo ni me preocupo por hablar de eso. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renomado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo tanto, por lo cual, desechar la mentira, hablar verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Hoy en día hay tanta gente que quiere predicar, que quiere hacer las cosas de Dios, pero no vive la palabra de Dios, pero no vive las cosas de Dios, siguen la mentira, siguen el viejo hombre, se trepan al altar. Ah, ya tú sabes que estamos así, picoteamos aquí. No. Como aquel que decía, ¡pra! Balas para el diablo. El diablo no tiene pistola, hermano. Ni tú tienes pistola en la boca para darle balas a nadie. La palabra no es una pistola tampoco para matar. No, la palabra es espada de doble filo. Tú no puedes usar la palabra como una ametralladora, como una pistola, sino como espada. La espada se utiliza para defenderte y para atacar. ¿Atacar a quién? Al demonio y sus secuaces, y a aquellos que se oponen a la verdad de Cristo, y a aquellos que andan en pecado se corrían por la palabra, hermano. Tenemos que entender muchas cosas. Ya casi vamos a terminar, vamos un poquito más. ¿Por qué? Porque desecharon ese conocimiento. ¿Y dónde escribimos el conocimiento? La palabra nos dice, hermano, la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir y para preparar perfectamente al hombre. Perfecto para la obra. Entonces desecharon ese conocimiento, se trepan a los altares, como yo digo, a predicar cosas que no son de Dios, que no son espirituales, que son de la carne. Entonces ellos sí pueden matar porque ellos pueden decir, pero cuando uno predica la verdad del evangelio, uno está matando. La verdad del evangelio mata las almas adúlteras. La verdad del evangelio mata las almas fornicarias. La verdad del evangelio mata a aquellos endemoniados. La verdad del evangelio mata a aquellos que se ponen a Cristo, que se oponen en todo, y como Jim y Andre, algo así, no me acuerdo, que se oponían a toda la verdad. A esos son los que matan la verdad del evangelio, hermano. Porque somos llamados
¿Para qué? Para unificar al cuerpo, para hacer un solo cuerpo, para que el cuerpo se una. Pero tenemos que saber qué predicarle. No, y no saber qué predicarle, vamos a corregirlo porque se oiría como si nosotros predicamos. Tenemos que saber que lo que predicamos lo predica a través del Espíritu y te lo da Cristo. Entonces, si Dios te da una palabra de corrección, no, señores, yo no voy a predicar porque es que yo tengo que predicarle al pueblo de amor. Mira, hipócrita. Predica lo que Dios te da y cállate, que la palabra no es tuya. Dice que la palabra que sale de la boca de Jehová, si la palabra que está saliendo por tu boca es del Espíritu Santo, es de Jehová, no va a tornar atrás vacía porque va a poner ese corazón. Y cuando tú haces el llamado, el primero que pasa al frente se supone que es aquel que se está verdaderamente arrepentido. Si se va de la iglesia, pecado oculto hay y no quiere venir a la verdad, hermano. A Jehová se le fue, cuando botó a Satanás del cielo, se le fue la tercera parte. Y vamos a ver si el Señor si Jehová fue detrás de ellos cogiéndolo. No. Si te fuiste por el pecado, vira tú solito, porque a ti nadie te hizo nada. Y como no quieren virar, están guardados en prisiones o prisiones de oscuridad para el día de la venida del Señor. Si tú te vas de la iglesia, porque se te predicó algo y no te gustó, tírate primero de rodillas, ve donde el predicador para que el predicador te explique por qué dijo eso. Tampoco para contender, tú le dices, mira, varón, usted dijo eso y esto me molestó, ¿por qué usted cree? Y si el predicador está basado en el Espíritu, te va a decir por qué. Porque la palabra de Dios no es para que disguste, es para que guste. Si yo predico algo y a ti no te gusta, ves al departamento de quejas, tírate de rodillas y que Dios te diga por qué. O ven donde vi, hermano Carmelo, esto estuvo mal predicado. Y yo, dígame por qué. Porque me tocó, entonces yo te voy a decir si te tocó porque es pecado o hay algo mal en ti. Pero el pueblo hoy perece por falta de mucho conocimiento, primeramente en los sacerdotes que están predicando y luego en el pueblo que unge al sacerdocio, que no sabe dar una ofrenda verdadera al Señor en gratitud. ¿De qué? De la palabra. ¿Cuál ofrenda? De alabanza. A mí a veces han predicado como antier, que aquel predicador predicó muchas cosas y hubieron cosas que a mí me calaron en el corazón y yo di gracias y alabé. ¿Tú sabes por qué? Porque la alabanza tiene que estar de continuo en mi boca y no una murmuración como muchos dentro de la iglesia, que son unos murmuradores, unos bochincheros y siempre están en problemas con aquel que predica. ¿Por qué? Porque no les gusta la palabra le pica como a los fariseos hipócritas, como los saduceos y a los escribas que hacían con la palabra lo que les gustaba. Alaba lo que él vive. Y a su nombre, gloria. Te lo dije que esto no te iba a gustar. Dios dice, yo los desecho del sacerdocio. No esperes que Dios te deseche. Te dije que dice que Dios te manda a corregir 2 o 3 veces. Si no te corrige, te manda un espíritu doble. ¿Verdad que sí? De perdición para que te pierdas, porque es que tú eres hombre. Y Dios es espíritu. Dios es el dueño de todo. Y Dios no va a contender con el hombre más porque es carne. Y su pensamiento es de continuo mal. Si no te conviertes de ese continuo mal, te vas a perder en el infierno, porque Dios no va a estar contendiendo contigo para siempre. Pero como hay tanto misericordioso en los altares, que peca 1, peca 2, peca 3, peca 4, peca 5, y lo siguen dejando en los puestos. Dice que el que cause división los deseche, que lo saquen del puesto. Primeramente se llama aparte, después con el pastor y después ante el pueblo para que se abochorne. Pero hoy en día peca 1, peca 2, peca 3, peca 4, peca 5, peca 6, peca 10 y no se le llama la atención y se volvió ya un libertinaje dentro de la iglesia. Por el miedo de que, ¡ay! Hay que tener misericordia. Mire, no seas más misericordioso que Dios, no seas hipócrita. Que es que a lo mejor no te atreves porque tienes un pecado oculto y tienes miedo que te salga a la luz. Al que yo vea pecando, yo lo llamo a capítulo. Y le digo, hermano, venga acá. La Biblia dice esto y esto, ¿qué usted cree? Yo no voy a decir nada, pero si usted no se arregla, yo voy a hablar con el pastor. Y después lo llamo delante del pastor. Y se lo digo, ya lo dije delante del pastor. Si el pastor y usted no hace nada, voy delante del pueblo, para que el pueblo conozca su condición. Porque así es como se frena el pecado del pueblo. Así es como se frena lo que está mal. No dejándolo hacer lo que les da la gana dentro del pueblo. Ay, pero mira, hermano, es que Dios mío, que se vaya.
que se vaya. Si Dios me dijo que como atalaya yo tenía que predicar la verdad. Y si ese hermano se apartaba del mal, ¿verdad que sí? Si yo le decía la verdad, si apartaba del mal, yo salvaba mi alma. Al igual que si yo le decía la verdad y en vez de apartarse del mal se iba, también yo salvaba mi alma. Entonces, ¿dónde están los atalayas hoy de Cristo? ¿Dónde están los atalayas de Dios que son unos cobardes? Que no se atreven a decirle nada a la iglesia. ¡Cobarde! ¿Dónde están? Somos llamados a corregir un pueblo. Somos llamados a amonestar un pueblo con amor, con mansedumbre, seguro que sí. Pero hay que decirle la verdad en la cara para que se enderecen. Yo no me voy a ir al altar, el hermano, yo no me voy desde el altar cuando predico, porque el pecado del adulterio, ¿verdad, hermano? Que usted tenga usted, no. El pecado del adulterio, si no te endereza, te vas a perder, ¿verdad? Eso es lo que hay que decir. Y si ese hermano no se endereza, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a capítulos del pastor. Pero no le digo el nombre, jamás, desde el púlpito, pero lo corrijo, porque yo sé que está en pecado. Oh, pero eso no se hace, hermano Carmelo. Pero es que a veces uno va delante de ellos y lo que hacen es negarle las cosas a uno. Pero uno sin decir nombre dice el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, y eso tiene que calarle hondo. Pero hoy en día los pastores no quieren eso. Ellos quieren ir, pase mi sí, pase mi sa, pase mi sí, pasándole la mano al pecado todo el tiempo. Y el pueblo perdido. Por eso es que las iglesias no se llenan. Porque el que viene del mundo y conoce a ese pecador, que lo tienen trabajando, el testimonio de la iglesia se va por el piso. No seamos ingenuos, hermano. Malaquías dice que Dios estaba contendiendo contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos decían que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y eso no es así. El que hace mal Dios lo aborrece, hermano. Dios no tiene parte ni suerte como uno dice, con las tinieblas. Dios es luz y no tiene tiniebla en él. Por eso es que no comparte con las tinieblas. Y si hay pecado en ti, hay tinieblas. Dios no quiere estar contigo. Enderezate, pueblo. Encamínate, pueblo. Porque te vas a perder. Elías era un sacerdote que sus hijos hacían dentro de la casa de Dios. Elías era el sacerdote, el pastor, o como tipificación de pastor hoy, que sus hijos dentro de la casa de Dios hacían lo que les daba la gana. Él les llamó a cuenta, seguro que los llamó a cuenta, pero los dejó en el puesto. ¿Y qué pasó? Dios se los mató a los dos y hasta Elí murió porque Samuel se lo dijo, que lo que Dios iba a hacer. Porque hay personas que se hacen de la vista larga. Dice que Elí se le estaba oscureciendo la vista porque no quería ver lo que sus hijos hacían. Se acostaban con las mujeres, robaban de la ofrenda que llevaban. Alaba lo que él vive. Y así hay dentro del pueblo de Dios mucha gente. Y los pastores con los ojos tapados. Y los evangelistas con los ojos tapados. Un diácono tiene que tener una visión de águila. Un diácono tiene que tener un olfato de perro sabueso para oler el pecado, para ver a aquel que está mal. Y reconocer las zorras pequeñas dentro de la viña. Los diáconos hoy en día se escogen a lo loco. Yo veo iglesias llevando a votación para escoger la junta. No, el pastor se va de rodillas y al que Dios nombró ese se pone. Que se echó suerte por esta, a mí no me importa. El Espíritu mandó a separar a dos y se echó suerte, y la suerte la cogió Dios y dijo, este no es el hombre. Así que no te creas que tú vas a escoger para que el hombre vote. Tengan mucho cuidado, que por eso es que se escoge más los presidentes y todo, porque cuando Dios escogía a sus reyes, cuando Dios escogía a sus hombres para la guerra, porque sus reyes, Saúl pecó, vámonos con sus jueces para que libertaran al pueblo, el pueblo era libertado. Cuando Dios llamó a Pablo, sabía lo que Pablo iba a hacer. No lo escogieron los discípulos, lo escogió Dios. Cuando Dios llamó a Pedro, Dios sabía lo que estaba escogiendo. Cuando Dios llamó a Mateo, Dios sabía lo que estaba escogiendo, porque Dios es el que escoge. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Amén.
Son muchos los llamados a venir al llamado de Cristo, pero pocos se escogen a trabajar. Pero todos tienen que seguir caminando con Cristo, hermano. Tenemos que aprender a pregar con los versículos y a hablar palabras. Este hombre decía que Dios tenía controversia con el pueblo de Israel, porque hoy Dios tiene controversia contra su pueblo, porque su pueblo no hace la voluntad de Dios. Porque hoy no se predica lo que Dios quiere, porque hoy no se dice lo que Dios está buscando. Hoy te decimos, sigue ahí que Dios te transforme poquito a poco. No, deja el pecado, deja la hablar malo, deja todo, para que Dios te vaya quitando lo demás. Hay cosas que le tocan a Dios y cosas que te tocan a ti, hermano. Tú tienes que tener cuidado. Muchos olvidaron la ley. Dicen que olvidaron la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora no están bajo la ley, están bajo la fe. Romano me dice, Romanos 3, 31, ¿verdad? Dice que la fe justifica a los de la circuncisión y a los no circuncidados, a los dos justifica la ley, la fe, y la fe es Cristo. Pero dice que si invalidamos la ley por la fe, dice en ninguna manera, sino que por la fe cumplimos la ley. Alaba lo que vive. Qué bello el Señor, ¿verdad? Qué bello el Señor. Estoy hablando un poquito, voy a terminar ya casi. ¿Por qué? Alábalo. Dice que conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Mira, Dios que te ha dotado por estar haciendo lo que no es, por estar predicando como no es, te va a poner en vergüenza, hermano. Ok. Dice, ¿verdad? Ahora, hijitos míos, permanecer en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no seamos alejados de él, avergonzados. Mira, hermano. Muchos hoy en día no quieren que tú le prediques la verdad. Muchos hoy en día no quieren que se hable la verdad de Cristo dentro de las iglesias. ¿Tú sabes por qué? Pues te digo que el pecado está rampante dentro de la casa del Señor. El pecado hoy en día está acabando con el pueblo, con aquellos que dicen pueblo de Dios. Entonces los que están llamados a frenar ese pecado tienen tanto miedo que no se atreven a hablar la verdad. Los que están llamados a frenar el pecado dentro de la casa de Dios, hay que predicar bajo la misericordia. Sí, hay que predicar bajo la misericordia. Pero tú no puedes ser más misericordioso que Dios cuando Dios te da una palabra de corrección y no quieres llevarla. Tú no puedes ser más misericordioso de Dios cuando Dios te dice tal persona está en pecado, vete y llámalo a cuenta. Entonces, ¿qué hijo de Dios tú eres si no te atreves a llamar a cuenta al pueblo? El pueblo en adulterio, el pueblo en fornicación, el pueblo robando, el pueblo comiendo y bebiendo, degustando vino, bojachera y todo. Y tú callado, ¿qué pastor tú eres? ¿Qué evangelista? ¿Qué predicador tú eres? ¿Qué ministerio tú tienes cuando tú no te atreves a hablar la verdad de Cristo y frenar el pueblo que está rampantemente contra Dios? Tú eres un hipócrita en lo que eres con Dios. Los fariseos eran un hipócrita. ¿Tú sabes por qué los fariseos eran unos hipócritas? Porque cuando tenían que decir la verdad al pueblo, no se la decían. Pero cuando querían algo del pueblo, pues hablaban para que el pueblo, ¿verdad? El Señor le decía, ustedes son unos hipócritas, ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes cargan. Como la religión católica. Yo lo digo a viva voz, a mí, yo no le tengo miedo al pueblo. La religión católica te enseña a venerar a María. Y aquí lo que hay que venerar, aquí el único se llama Jehová. El único Dios se llama Jehová, que no se venera a María. Al igual que te enseña que si tú pagas un par de pesos, viene, dame un par de pesitos que te voy a sacar a tu familiar del purgatorio. ¿Qué purgatorio? ¿De qué? Dios reprenda al diablo con las mentiras, iglesia. Aprendamos a caminar con Cristo. Aprendamos la verdad de la palabra, esta verdad, la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos que son unos cobardes, no se atreven a predicar como es. Pero hermano Carmelo, usted siempre ha predicado, a mí no me importa. Si no te gusta a mí, yo predico. Yo siempre he dicho, dame delete, bójame tus amistades. Mejor te salva. Mejor sálvate con la verdad que duele, con una mentira que te pacifica. Porque te digo una mentira y tú te gozas, te revuelques la silla, le metes con la cabeza en la silla, te viene el espíritu que hay, el espíritu de perdición que hay en los cristianos hoy en día.
que le meten una mentira y se brincan por la silla y se revuelcan y todo, ese espíritu es el que le gusta a ellos. Pero cuando viene el espíritu de verdad, aquel que los libertó, aquel espíritu que confronta con la palabra, aquel espíritu que te lleva y te limpia, ese espíritu tú no lo quieres. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que saca todos los pecados a la luz. Porque ese es el espíritu que cuando habla la palabra de Dios, que Él es el que la habla, a ti te molesta porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual y tú tienes una mente reprobada en lo natural todavía. Todavía tu espiritualidad no ha crecido tanto para tú degustar de la verdad de Cristo. Porque te gusta la leche adulterada, porque te gusta la contienda, te gustan los celos, te gustan los pleitos, pero no te gustaste a Cristo, que Cristo dijo que Él no vino a traer paz, sino a traer la espada. Y la espada es la palabra de Dios, que es espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo, que dice que penetra hasta los tuétanos, que divide, ¿qué? El espíritu del alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si Él vino a traer la espada, hay que predicarle esa palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos no quieren hablar la palabra de Dios. Cuando vamos a hablar la palabra de Dios, hermano, y nos vamos a Juan 6:60, dice que Jesucristo decía que Juan 6:60, dice que muchos de sus decían que era dura palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús les dijo, sus murmuraciones les dijo, esto ofende. ¿Por qué? Porque Él decía que Él era el pan de vida, que nadie podía ir al... Jesucristo les habló bien claramente. Que el que no comiera de su carne ni bebiera de su sangre podía arrancar. Y Él lo dijo en Mateo 26, que comieran del pan, ¿verdad? Que era la tipificación de su cuerpo que iba a ser molido, y del vino, que era la sangre que iba a ser derramada por Él, ¿verdad? Y Él les decía eso. Y los discípulos decían, palabra dura es esta. ¿Por qué? Porque Él les decía la verdad en la cara. Y le decía, ¿esto no te ofende? Porque yo no voy a dejar de predicarla. Decía, no lo dice, pero digo yo. ¿Te ofende? Y que después muchos se apartaron de caminar con Él porque Él decía que el Espíritu de Dios los iba a guiar, el Espíritu de Dios iba a hacer muchas cosas en ellos. Pero tú sabes qué, que a muchos no les gustaba esto y se volvían atrás, como muchos dentro del pueblo de Dios, que tú le dices la verdad de Cristo, que tú hablas a través del Espíritu lo que Dios quiere hacer con ellos, y ellos quieren ser pastores, pero el Espíritu le dice que van a ser evangelistas y se molestan. Alaba lo que Él vive. Ellos quieren ser pastores y el Espíritu le dice, ponte a bajar la iglesia, y se molestan. Porque quieren micrófono, pero todavía no han limpiado el toilet. Hermano, esto... Entonces muchos sí se volvían atrás. Y el Señor le dijo, se quieren ir ustedes también, pero Pedro es un hombre sabio. Le dijo, pero ¿dónde iremos si tú eres el que tienes palabra de vida eterna? Entonces, ¿por qué tú dices que eres cristiano y se te habla la palabra vida eterna y te vas atrás? No sé. Alguien que me lo explique, por favor, alguien que me lo explique, cómo los cristianos hoy en día dicen ser cristianos y siempre están asustados por lo que se les dice. Y siempre están molestos, y siempre están contendiendo, y siempre están en bochinche, y siempre están hablando del hermano Carmelo, porque el hermano Carmelo predica así. Mira, hermano, yo me pongo, por ejemplo, para que el pueblo no se moleste, ¿verdad? Yo no quiero que nadie me moleste, pero yo pongo el hermano Carmelo, por ejemplo, para que nadie diga el hermano Carmelo está, sino el hermano Carmelo. No podemos ya seguir así. Cuando tú me invitas a mí a una iglesia, yo te voy a predicar la verdad, duela a quien le duela. Y edifique a quien edifique, porque la palabra de Dios se predica hoy, mañana y siempre. Dice que sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tú no puedes decir que tú eres cristiano y predicas lo que te dé la gana. Porque vamos a meterle 2 machetazos al hermano para que aprenda a predicar y deje las ovejas quietas. O vamos a meterle 2 cantazos al hermano para que deje ese pecado. No. Se predica la palabra como Dios quiere, con denuedo y autoridad del Espíritu. Y el Espíritu hace como Él le da la gana. A lo mejor el que está trepado predicando tiene más unción que tú, que no quieres que predique la verdad. Antier Piña en Maranatá lo decía. Gente que tenían una unción tremenda para predicar, se les fue la unción porque cayeron en desgracia y ahora no se atreven a decir la verdad de Cristo. Ay, vamos a dejarlo aquí, porque si seguimos hay tela para cortar por ir para abajo, hermano. No deje que la venida del Señor sea
seas avergonzado cuando Él se lleve al pueblo y tú te quedes por no predicar lo que Dios quiere. Prediquemos la verdad de Cristo, hablemos la verdad, ¿verdad? Por no vivir la verdad, el pueblo puede perderse. Pero es por tú no predicar la verdad, sacerdote. Es por tú no predicar la verdad, evangelista. Es por tú no predicar la verdad, ministerio. Porque te den algo para el ministerio, te vende. Cuidado con lo que estás haciendo, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí mi parte. El Señor le bendiga y que te continúe bendiciendo. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre. Te damos gracias por un día más, Padre, de vida, Padre. Que seas tú edificándonos a través de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz siempre para nosotros. Te pedimos que pase el carbón encendido, Padre, siempre en nuestros corazones para que podamos ser limpios ante tu presencia, Padre. Te pedimos por cada uno de los que oyeron. Te pedimos por cada uno de los que está. Te pido por mi mamá, por mi esposa y por cada uno, Padre. Que ese aniversario de nuestro hermano Marco sea por hoy, mañana y siempre, Padre. Entonces le pedimos la voluntad del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén, hermano. Amén. Dios les bendiga, pueblo.